La vida cristiana y lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos en verdad en nuestra vida como individuos y como parte de la Iglesia, no es simplemente tener la idea liviana de que Cristo vino, Cristo hizo y Cristo se marchó y nosotros estamos meramente a la espera de algo extraordinario, sino que nos damos cuenta de que estamos en un conflicto, que estamos en una lucha, en primer lugar, que es interior con nuestro pecado y en segundo lugar con este mundo tan terrible que nos rodea. Eso es lo que estamos mirando en el libro de Apocalipsis los jueves. Así que ante esta situación no simplemente podemos llegar y decir, tengo un buen compañero en mi habitación cómoda, sentado al lado de mí en el sofá, sino lo que estamos diciendo es, necesito a alguien que me proteja, a alguien que me alivie, a alguien donde yo pueda descansar. No venimos a Cristo únicamente para encontrarla a Él como Salvador, sino rendirnos por completo en sus brazos. ¿No habéis visto esas escenas tan tiernas de cuando el niño pequeño ante la enfermedad o el accidente se rinde en los brazos de su padre? Y que no importa lo que el padre vaya a hacer o donde vaya a ir, el niño se siente confiado y aferrado a aquel donde tiene toda y plena total seguridad. Aun cuando tenga que ir al médico y tenga que ponerle esa inyección que tampoco le gusta, o cuando el padre juegue con su niño y lo lance al aire, el niño sabe que está en aquel que es fuerte y que es seguro, y que no importa el mundo, parece como si su padre pudiera defenderle del mundo entero. Nosotros como creyentes debemos de buscar a ese Cristo, no únicamente que murió en el pasado para que yo tenga una eternidad, sino aquel que es nuestro Rey y que es nuestro Señor y que podemos confiar en Él, no solamente para tomarle de la mano, sino para rendirnos en su pecho y dejarnos en sus brazos. Esto es lo que nos está diciendo que podemos aspirar y debemos de buscar. El de poder tener más de Cristo. Porque lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, no solamente que es que tengamos a Cristo como Salvador, sino que de alguna manera lo quiere resumir de esta forma. Para mí el vivir es Cristo. Es decir, que de alguna forma lo que hago ya, lo que busco en mi vida es que todo esté centrado en Cristo. Que sea donde me aprieten y sea donde yo mire y sea lo que yo sienta, todo esté lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Algunos podéis haber conformados en vuestra vida y decir, bueno, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados y por tanto voy a la iglesia todos los domingos a cumplir mi ritual evangélico. Pero esto no es lo que estamos buscando. ¿Te vas a conformar con esto? ¿Te vas a conformar con unas pocas, y perdonar que lo diga, migajas, cuando tenemos toda la grandeza y las riquezas inescrutables de nuestro Señor Jesucristo en la cual podemos abundar? Si lo que decimos es fe, es confiar en la persona y la obra del Señor Jesucristo, el don de la fe de la que está hablando el Espíritu es tener más de Cristo. Y llenarnos más de Él, y abrazarnos más fuerte, y de ir creciendo y abundando día tras día en esa relación de intimidad, de independencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que decir entonces es esta fe de la que está hablando aquí, en 1 Corintios 2, 9, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que va a significar para nosotros? Porque ya hemos sido salvos y ya tenemos el cielo seguro, pero ¿qué más? Bueno, fijaros cómo lo dice nuestro Señor Jesús, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. El que cree, fijaros bien, el que cree, el que tiene fe, la misma palabra, el que cree, todo lo es posible. Esto es lo que nos está diciendo. La primera reacción que nosotros encontramos en este crecimiento de fe o abundancia de fe de la que estamos hablando es que todo nos es posible. No significa que te lleve a hacer cosas absurdas o locuras de los que algunos están hablando, como todo lo puedo en Cristo y
todo es posible en el Señor Jesús, puedo hacer cualquier barbaridad. No puedes afirmar lo que no tienes o lo que no defiende o justifica las Escrituras, no puedes tentar a Dios, es decir, no puedes hacer todas las cosas en el sentido físico. Lo que sí puedes hacer es afrontar todos los peligros y todas las dificultades, todas las situaciones en Cristo. Es decir, esta es una de las consecuencias de este don de la fe de la que estamos hablando, que podamos vencer y salir adelante en medio de cualquier situación y circunstancia, sabiendo que mientras estemos en el regazo, en los brazos, en el pecho, agarrados a nuestro Señor Jesucristo, nada ni nadie nos podrá tocar. Afirmarnos en ello. No se te ocurra decir cosas absurdas, porque piensas que Cristo va a justificar cualquier delirio que tengas en la cabeza. Pero no temas, porque si tienes una confianza plena en Cristo, Él siempre estará delante de ti y estará al lado tuyo y estará a tus espaldas y será tu protección en todo lugar y en todo momento. Lo que significa de vencer todas las dificultades es ponerte en las manos de Cristo, como hemos dicho, en su pecho, en su regazo, y dejarte llevar. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice, y lo repite en varias ocasiones, versículo 4 en adelante, nos dice que Jesús es el pámpano, es la viña y nosotros somos los pámpanos, y que en los pámpanos todo lo podemos hacer, pero sin Él nada podemos hacer. Es decir, mientras nosotros estamos injertados en Cristo y unidos a Cristo, todo lo podemos hacer. En el momento en que te separas de Él, no hay nada que podamos hacer. Seremos sin fruto. Pero con Él tendremos fruto abundante, como nos dice también en la parábola que hemos leído de nuestro Señor en Mateo capítulo 13. Déjate llevar por esa savia que corre por ti, que viene de nuestro Señor Jesucristo. Déjate guiar por Él. Déjate guiar por su palabra. Absorbe todo lo que puedas adquirir de nuestro Señor Jesucristo. Llénate de Él en todas las situaciones. Deja que Él sea tu rey, que Él sea tu pastor. Rey para guiarte en la victoria. Pastor para consolarte y cuidarte en medio de las circunstancias difíciles. No es tanto decir, ya he recibido y ahora puedo caminar solo. No, el niño aprende, es cuidado y educado por sus padres para que un día sea independiente. Pero nuestra relación con Cristo es todo lo contrario. Necesitamos más de Él. Y necesitamos que Él sea siempre nuestra guía. Y cuanto más tenemos de Cristo, por naturaleza espiritual del Espíritu, más queremos de Cristo. Lo que nos hace saciarnos de la sed en el Señor Jesucristo es darnos más sed del Señor Jesucristo. ¿Lo notas esto en tu vida? Porque esto es importante que lo busquemos y si no lo tienes, que lo pidas y lo supliques. No es simplemente decir, ya he bebido de Cristo, no tengo más necesidad de Él. Todo lo contrario, ahora que he saboreado la dulzura y la riqueza de mi Señor Jesucristo, quiero más de Él. ¿Es esto lo que hay en tu vida? ¿Lo encuentras? Es decir, sabes que hay multitud de posibilidades mientras estés en la vid, que es el Señor Jesucristo. No te independices, no te acomodes, no te olvides. Al contrario, absorbe más de Él. Porque Él es el que te va a dar toda la riqueza, todo el bienestar y todas las bendiciones. Lo que significa y lo que nos trae es que esta fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios o la Escritura de una manera más contundente, aún incluso cuando no la entiendas o te cueste entender ciertas cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33, nos dice que por fe aquellos hombres del pasado, del Antiguo Testamento, conquistaron reinos.
Ganaron batallas, se enfrentaron a la muerte y las mujeres recibieron a sus muertos como si estuvieran resucitados. ¿Cómo era posible esto? Por fe. ¿Es posible también entre nosotros? Pues claro que sí. Mirad, el mundo nos está diciendo que le creamos, que le sigamos, que disfrutemos de él. Nos está presentando toda una multitud de riquezas y está esforzándose, el mundo se está esforzando en renegar o negar y rechazar las promesas de las Escrituras. Y algunas de esas promesas o enseñanzas de la palabra de Dios parecen absurdas al mundo. Pero lo que hace la fe, lo que hace ese crecimiento y esa fortaleza de fe es creer aun cuando no vemos las cosas que nos promete y nos anuncia. Hoy en día no está esa tendencia de honrar a los padres. Y sobre todo cuando los padres son tan indignos a veces de la honra de sus hijos. Pero la promesa sigue estando. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo es posible que aun en las circunstancias de padres tan terribles podamos hacerlo? Por fe. Créelo. Créelo que hay bendición para aquellos hijos que honran a sus padres. Nos dice la Escritura que amemos y seamos fieles a nuestras esposas. Aun cuando nuestra esposa sea todo lo desagradable que pudiéramos imaginar. Todo lo incómodo que pueda ser para nuestras vidas. Pero hay una promesa. Honra a tu esposa, ama a tu esposa, sé fiel a tu esposa, como dice en la antigüedad, en la ley de Moisés, o los dice en el Nuevo Testamento, y en ello tendrás bendición. Y aun cuando el mundo te diga, divórciate, sepárate, o haz cualquier cosa, ríndete a la palabra. Claro, eso no lo puedes hacer con esa fe de niño, esa fe infantil que tienes todavía del comienzo de tu vida cristiana. Necesitas una fe fuerte, una fe animosa, una fe que crece, una fe de abundancia, de mucho Cristo, para que puedas coger los principios de las Escrituras, aun cuando te puedan parecer en un principio absurdas y exageradas, y rendirte a ellos. Si Dios lo ha dicho, si Dios dice que hay victoria, yo confío. Y yo me dejo. Te parecerá imposible cambiar tu carácter. Claro que te han dicho muchas veces por qué eres así, de este mal genio o de estas actitudes. Y lo único que se te ocurre decir es, yo soy así, no puedo cambiar. Eso es un engaño del diablo. Las Escrituras nos dicen que tú puedes cambiar, aun cuando te parezca imposible. Claro que para pensar que tu carácter y tu genio, tu mal genio, puede cambiar, tienes que creer las Escrituras. Y para creer los principios y las promesas de las Escrituras, tienes que tener fe. Pero no la fe del inicio, sino la fe fuerte, la fe del adulto, la fe de una verdadera íntima comunión con el Señor. Puedes modificar tu carácter. Puedes amar a tu esposo o a tu esposa, aun cuando te sean desagradables. Puedes honrar a tus autoridades o a tus padres en todo momento si realmente crees y profundizas en lo que dice y prometen las Escrituras. La palabra de Dios te dice, cuando te golpee tu enemigo, pon la otra mejilla. Y aun cuando también esto podemos pensar que es una hipérbole o es una exageración, déjame que te diga, claro que de una manera normal no podemos soportar las burlas y los desprecios. La sociedad en la que estamos viviendo, compañeros que tenéis, los jóvenes en el instituto y en la universidad, los compañeros de trabajo, la gente de la calle que se burla y que desprecia y que viene con arrogancia a pisotear nuestra relación con el Señor, nuestro amor por la palabra, nuestro deseo de los hermanos. ¿Quién podrá resistir en medio de estas circunstancias? Pues es posible. Es posible cuando nuestra fe es fuerte en los principios de las Escrituras. Y si el Señor me dice que en medio de la adversidad yo pongo la otra mejilla, porque eso me va a traer bien, yo pongo la otra mejilla. No porque me parezca natural y lógico, sino porque creo. Pero para creer estas cosas tengo que profundizar y fortalecer en mi fe.
¿Sabéis? Una de las consecuencias más extraordinarias de esta abundancia de fe de la que nos habla Pablo en este pasaje y en otros, lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Pedid con fe, sin dudar, y recibiréis. Lo que hace una fe genuina y una fe fuerte es destruir los rezos y convertirlos en una oración profunda. La fe que acompaña a la oración va a hacer nuestras oraciones poderosas. Mirar, una fe poderosa no es una fe larga, no es una fe tediosa, no es una fe teológica, no es una fe emocional. La oración es una oración con fe, plenamente confiados en que Dios ha dicho que escuchará nuestro clamor si lo hacemos en el nombre de Jesús, sin dudar nada, y no para nuestras propias pasiones, sino para la gloria de Dios y de su reino. Así que, necesitamos más oración en nuestras vidas? Para que haya más oración y mejor oración en nuestras vidas como iglesia, necesitamos más fe, una buena relación con Cristo, una plena y total confianza en Él. Pedid creyendo, sin dudar, y tendréis lo que pedís. Busca mejorar en tu oración. Busca orar más y orar mejor. ¿Estás creciendo en esa oración? Necesitas crecer en fe. Necesitas más fe. ¿Cuántas veces hemos llegado y hemos dicho, ¿para qué orar si Dios? ¿Cómo que si Dios? Dios puede hacer cualquier cosa, puede transformar los reinos, puede levantar y destruir en un solo instante, puede mover montañas, puede convertir a los muertos. Si eso lo puede hacer, ¿quién soy yo para dudar? Ven y ríndete, suplica a Dios por las almas de los incrédulos, por el crecimiento de la iglesia, por la extensión de su reino en un mundo dominado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Porque Dios puede hacerlo, pero necesitamos creerlo. Necesitamos creer que Dios escucha a su pueblo. Esto es lo que dice, fijaros bien, la fe probada, la fe que resiste cualquier circunstancia. Una de las características de esta fe que es obra del Espíritu, regalo del Espíritu, es que va a ser capaz de enfrentarse a cualquier enemistad, cualquier peligro, cualquier problema. Dice que resistamos al diablo con fe y él huirá. Incluso que venceremos al mismo Satanás si creemos en ello. Claro que no vamos a hacer que... Nosotros no podemos ponerle cadenas al diablo, pero podemos mantenernos firmes delante del diablo. No te dejes asustar por su fuerza, porque es muy poderoso, ni por sus mentiras y engaños y por sus acusaciones. ¿Quién podrá resistir a este enemigo tan inmenso y tan extraordinario? Tú que, si tienes la fe, si tienes una fe fuerte, el diablo no te podrá dañar ni te podrá tocar. Podrá quitarte la vida, pero no podrá tocar tu alma. Nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, que nuestra fe vence al mundo. No la fe del inicio, del niño recién convertido que eras. No en ese estado infantil que te quieres mantener. Claro que tu fe de leche no va a poder enfrentarse al mundo. Pero esta fe de la que está hablando aquí Pablo sí puede enfrentarse al mundo. Y sí puede hacer resistencia, no solamente al mismo diablo, sino que puede hacer resistencia al mundo entero. Podemos vencer al mundo si tenemos la fe suficiente. Nuestra relación íntima y especial con el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Él. Por tanto, nuestra fe es la que crece y se extiende, se fortalece, es la fe de la obediencia a la palabra, es la fe que nos mejora y que nos ayuda en la oración, es la fe que es probada y resiste todo tipo de tormentas o de aflicciones.
Para terminar, déjame que te diga, ¿cómo puedes tú adquirir de esta fe? Bueno, por una parte puedes hacerlo con el estudio. Juan nos dice, con respecto al Evangelio, este libro se ha escrito para que creáis. Es decir, para que nosotros podamos tener y abundar en esta fe, estudiar la palabra, estudiar el Evangelio de Juan y estudiar los otros libros. Esto se hace con codos, se hace con esfuerzo. No os tumbéis en la fresca hierba del campo esperando que os caigan las bendiciones del Señor. Trabajar por estas cosas, esforzaros en ello. Nos dice Pablo con respecto a las Escrituras, en 2 de Timoteo, que la Escritura inspirada nos fortalece y nos hace sabios por medio de la fe. Así que estudiar la palabra de Dios, no simplemente os entretengáis cuando estáis aburridos y no podéis dormir en leer la Biblia. Afrontar todo lo que está diciendo la palabra de Dios, comerla hasta que os haga todo el bien en vuestros estómagos. Leer y estudiar la palabra, y allí fortaleceréis vuestra fe. Pero, aparte de nuestro esfuerzo y constancia en predicar y exponer la palabra y enseñar la palabra, para que podamos fortalecer y fomentar nuestra fe, nos dice también que es un regalo del Espíritu. El Espíritu se puede manifestar y puede dar. Y puede hacer que tu vida sencilla y simple, que cree los elementos esenciales del Evangelio, se haga mucho más abundante y más rica. Y que esa fe que te hizo en un principio acercarte a Cristo en tus primeros pasos para hacerlo tu Salvador, haga que puedas ir mucho más allá y conviertas a Cristo el Señor de tu vida, la vida misma, la esencia de todo lo que eres y todo lo que alcanzas. Eso es un regalo de Dios, es un regalo del Espíritu. Pero como lo que hemos dicho a los otros dones, y lo diremos también a los siguientes, si no tienes esta clase de fe, pídelo, ora, búscalo, no te conformes. No te rindas, hay mucho que hacer. Acércate en oración a nuestro Señor y pídele esta fe que necesitas tú y que necesita la Iglesia, nuestra Iglesia. A lo largo de la historia tenemos hombres extraordinarios. Siempre está en mi mente Jorge Müller. Era un hombre normal y sencillo, pero nos dice que fue el hombre de fe, que levantó multitud de orfanatos para los niños. Nunca fue a pedir dinero directamente y siempre tuvo en el mismo instante, porque era un hombre de fe. ¿Y qué podríamos decir de Carey como misionero, o de Taylor, o de tantos otros que se enfrentaron a los enemigos más grandes y a los ejércitos más terribles, y lo único que llevaban consigo es: Cristo puede, Cristo puede. Nuestra fuerza o mi fuerza no está en mí, sino está en Él. Esto es lo que tú y yo necesitamos, y esto lo trae el Espíritu. Búscalo con fuerza en las Escrituras, o cae de rodillas y pídelo, pero no te conformes con lo que recibiste, porque aún hay más abundancia de todo ello. Amén.